¿Con todos? Buenas tardes, profe. Por favor, igual ayúdenme encendiendo sus cámaras. Vamos a iniciar. Una consulta, ¿todavía siguen poniéndose los refuerzos o de parte de la universidad? ¿O ya terminaron con todos los estudiantes? Ni idea, profe. Pero tú ya te vacunaste, Carlos. Yo sí, ya, claro. Listo. A ver, el día de hoy vamos a... ¿Estoy grabando? Sí. Vamos a seguir viendo lo que habíamos iniciado. Vamos a hablar del Darlington. Hemos iniciado el Darlington, ya el tema de diseño. Ya les voy a hacer una analogía, ya que el Darlington es prácticamente un diseño de un emisor común. Entonces, una vez que terminemos el Darlington, vamos a ver en qué se asemeja. O sea, prácticamente es un emisor común. Y eso es lo que lo vamos a ver el día de hoy. A ver. Listo. A ver, habíamos diseñado este circuito en el LT Spice. Espero que igual todos los tengan porque la simulación me la van a tener que enviar. Pero, a ver, veamos qué habíamos revisado hasta aquí. Listo. Habíamos empezado con los criterios de diseño y ahora les tengo detallado. Vamos a seguir haciéndolo con ustedes. Habíamos llegado acá. Habíamos definido primero un RC. Ese era el primer paso. Definir el RC. Habíamos tenido tres condiciones. Que sea mucho menor que el RL. Que el RC sea igual al RL. Y que el RC sea mucho mayor que el RL. Ese era el primer criterio que habíamos revisado. De ahí nos habíamos pasado al segundo, que es definir un voltaje RC, que es el voltaje que cae en la resistencia de colector. Este debe ser mayor o igual a RC sobre el paralelo de RC con RL por el voltaje pico de salida y por un FS, que era el factor de seguridad. Lo que les había dicho es que la frecuencia la vamos a utilizar solamente en los capacitores, en el cálculo de los capacitores. Entonces no confundamos, este FS es un factor de seguridad que al ser 10%, estamos hablando que es igual a 1,1. Si es que es 20%, es igual a 1,2. Ya eso es para un poco seguir avanzando. ¿Listo? Aquí está. A ver. Sí, hasta ahí habíamos llegado. A ver, ayúdame por favor, vamos a seguir haciendo el ejercicio. Lenin Guerra. ¿Estás ahí, Lenin? Inge, buenas tardes. Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Lenin? Si tienes lo que habíamos visto en la clase anterior, lo que habíamos avanzado con los cálculos. Sí, pero la simulación no la tengo, Inge. No, ahorita simplemente no necesitas todavía la simulación. Sigamos con los cálculos. Habíamos llegado hasta la IC. Habíamos calculado esta IC. Si tienes ahí el valor que teníamos. Deme un segundo, ya le digo, Ya. Inge. A ver. Inge, mil disculpas. Lo que pasa es que estoy en otro cuaderno y
no he traído en el que copié ese día. Tranquilo, no hay problema. A ver, pero, a ver si le vamos haciendo. A ver, yo también lo tenía acá. A ver, ¿qué le estaba haciendo? Ya, Lenny, entonces, qué atención a lo que desde dónde vamos a partir. Vamos, por favor, ayúdame. Carlos Vega, ¿tienes los datos que habíamos quedado hasta el ejercicio? No, profe, no. No creo, Carlos. Sí, lo Tampoco. que pasa es que como no revisé todo, entonces no puede pasar la verdad y le mentiría al decirle que sí. Listo. Ya no hay problema. Sí. Vamos mejor contigo desde el inicio. Revisemos los 3 puntos que ya habíamos visto. Vamos a ver si ya. A ver, ahora sí, con todos. Partamos de nuevo desde el inicio. A ver, el primer punto era definir el RC. Habíamos seleccionado, a ver, contigo vamos a trabajar, Carlos. ¿Sí? Vale. Así que, para tener todo igual, habíamos escogido un RC mucho menor que el RL. Aquí habíamos hablado en la clase anterior que cuál es el criterio de escoger el tipo de RC. Por ejemplo, si tenemos una RC, una RL de carga que sea un parlante, por ejemplo, de 8 ohmios, no vamos a escoger que sea mucho menor, porque en ese caso estaríamos hablando de 10 veces dividido para 10, los 8 ohmios nos saldría 0.8. Entonces sería una resistencia muy pequeña y casi medio imposible encontrarla en valores comerciales. Asimismo, si escogíamos una RC mucho mayor, ¿qué implica que escojamos una RC mucho mayor? Si es que escogemos una RC que sea mucho mayor, este voltaje RC se va a incrementar también. Entonces, por la idea, un voltaje RC es igual a IDC por RC. Entonces, si aumentamos la RC, por ende se va a aumentar el voltaje. Entonces, dependiendo en este caso, habíamos dicho que era una resistencia de carga de 1.5K ohmios. Entonces, vamos a escoger este criterio para tener todos igual lo que teníamos hasta el día martes. Al decir que el RC sea mucho menor que el RL, quiere decir que nuestro RC va a ser igual a RL sobre 10. ¿Qué valor sería de RC? Carlos. 1500. No, No, 1500 era el 15K. RL. 15K. 15K. No, menor. Dividido para 10. Es menor. Ay, claro, no consigo yo la 10. Es eh, 150 ohmios. 150 ohmios. Listo. Hasta ahí habíamos hecho. Esa era la primera parte. Entonces, igual a los que no tienen el cuaderno de apuntes de la clase anterior, vamos anotando por ahí y tengamos todos igual. Listo. Entonces, claro, el primer criterio de diseño. Ya, verás, vamos con el segundo punto. Habíamos dicho, y esto verán, compréndanle, como les digo, el Darlington es prácticamente un emisor común. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para el Darlington va a servir para el diseño de un emisor común. Así que tengan claro cada punto que vamos abordando y si es que hay alguna duda, como les he dicho, nos detenemos, lo revisamos y que quede claro. A ver, vamos al segundo punto, era el voltaje RC. Habíamos dicho que este iba a ser mayor o igual, este ya es un criterio de diseño, al voltaje de salida. A ver, no era voltaje de salida, perdón, sí, perdón. Déjenme escribir tal como habíamos hecho. RC dividido para el paralelo de RC por LL por el voltaje pico de salida y por un factor de seguridad. El RC lo tenemos, 150. El RL es un dato dado por el enunciado, 1500. El voltaje de salida. Habíamos dicho que el voltaje de salida, creo que nos daba, déjenme ver que nos daba el enunciado.
Nos daba el voltaje de entrada. Teníamos el voltaje de entrada que era 300 milivoltios. Y la ganancia que era de 16. En este caso, nosotros tenemos ganancia y el voltaje. Sabemos que la ganancia es igual a voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Mi voltaje de salida va a ser la ganancia por el voltaje de entrada. Entonces tenemos ya nuestro voltaje pico de salida y el factor de seguridad, habíamos dicho que íbamos a escoger 20%. ¿Qué quiere decir? O sea, este 20% quiere decir que este Fs va a ser igual a 1,2. De esa manera tenemos todos los datos. Ayúdame calculando, Carlos, el voltaje RC. El voltaje de entrada era 300, ¿no es cierto? Sí, 300.000 y multiplícale por 16. Era 4.8 creo que es. 4.8, sí, es correcto. Tienes el RC, tienes el RL. Abajo en el denominador es el paralelo de RC con RL. RC es 1500. Por 150. Si no estoy mal, también era por el factor, ¿no es cierto? Porque era punto. Por 1. Ya, si no estoy mal es 63.36 voltios. 63. No creo que te deba salir 63. Sale 63. Verás que arriba es 150, no es 1500, tal vez por ahí. 6.33. Exacto. Por ahí sí estamos bien. Y entonces, igual, lo que les he dicho, ahorita estoy interactuando con Carlos, pero si alguien tiene igual alguna duda, la menciono y la vamos revisando. Voltaje RC es mayor o igual a 6,33, me dijiste. 6.33 voltios. 6,34, bueno, 6. Ya. Al decir mayor o igual, lo que les había dicho en la clase anterior, podríamos escoger 6.5, pero estaríamos trabajando, digamos que en el umbral. O sea, es preferible darle una holgura, pero tampoco le vamos a dar, qué sé yo, 30, 40 voltios. Si sabemos que esto va a ser, a la final, lo que aumentemos aquí va a determinar nuestro VCC, porque el VCC es la suma de este, más el voltaje que tenemos aquí, más la caída de tensión acá y más la caída de tensión acá. Todo esto nos da el VCC. Entonces, habíamos escogido un VRC igual a 10 voltios. Hasta ahí el segundo punto. Y como les digo, muy pendientes a este tema, ya que es igual el diseño del emisor. Hasta ahí va a ser igual. Ya les voy a indicar dónde varía un poco. ¿Claros ahí hasta el segundo punto? Ya, lo que les había dicho, esto es ley de Ohm y leyes de Kirchhoff. Tengo voltaje. Tengo mi resistencia que ya definimos. Puedo calcular mi corriente de colector. Corriente de colector, ley de Ohm, voltaje RC sobre RC. Voltaje RC habíamos definido 10 voltios y el RC habíamos escogido 150. ¿Qué valor nos daría, Carlos? $0.07. Igual voy a ir anotando para que, a pesar de que esta clase sí lo terminamos esto. 0. ¿Cuánto, perdón? 0.07. Dividido por 150. ¿Seguro? Sí. 10 dividido por 150. 0.07. 0.67. Ah, ya. Pero podríamos hablarlo en miliamperios. 66,67 miliamperios. Sí. Solo moviéndole la miliamperios. Listo. Eso fue lo que teníamos la clase anterior. Hasta donde avanzamos y ahora sí continuemos con él desde este punto.
Y igual la presentación ya les voy a subir, me falta colocarlo primero, pero ya les subo hoy mismo. A ver, listo. Algo que habíamos conversado en clases anteriores, teníamos la IC. Habíamos dicho que la IE es prácticamente similar a la IC. Entonces vamos a utilizar este criterio. Al decir que el IE es similar al IC, ya tenemos la IE. Entonces IE, vamos a decir que es igual a IC, que estamos calculando. Si tenemos el IE, podemos determinar la resistencia dinámica, la RE2, que está aquí en el transistor 2. Simplemente reemplacemos 26 milivoltios sobre 66,67 miliamperios. ¿Qué valor nos daría? A ver. 6 dividido para 66. 3.9. ¿9 o 0.39? 0.39. 0.039. 0,39. Sí, ten cuidado por ahí, creo que estás poniendo un poco a un lado las comas. Sí, 0.39. Porque me Vamos a ver. sale en punto por 10 a la menos 3. No me fío, perdón. Es que aquí, mira, aquí los mili se van, este mili se va con este mili y te queda 26 dividido para 66. Entonces, Así es. RE2 va a salir a 0,39 ohmios. Ya, tengo mi RE2, ya. Algo que tenemos que tomar en cuenta aquí, bueno, déjame anotar este valor para seguir, para no tenerlo igual aquí listo. Listo, tenemos la RE dinámica. Hay que tener en cuenta aquí esto. Habíamos dicho que el Darlington es como que tuviéramos dos transistores. O sea, prácticamente es la unión de dos transistores. Pero si lo queremos ver como uno solo, podríamos verlo así. Y es más, hay integrados en los que se tiene que es un integrado, o sea, el circuito como tal es un integrado Darlington y no van a tener, esta conexión ya sería interna. Ustedes van a tener lo que tiene el transistor, base, colector y el emisor. Pero, como les digo, cuando es Darlington, esa es una unión de dos transistores en este tipo de configuración. Si yo tengo mi RE1, RE2, aquí va a haber un RE1, que es muy similar al RE2. En este caso, nosotros hacemos de cuenta que este es un solo transistor y a este le llamamos R dinámica de Darlington, que va a ser igual a 2 veces la RE2. ¿Sí? Entonces, para verlo al Darlington como un solo TVJ. Y eso mismo les decía, si lo vemos como un solo transistor, prácticamente aquí tenemos una configuración en emisor común. Emisor común. Y lo que les dije, o sea, prestemos mucha atención en qué se asemeja y en qué es similar. Hasta este punto, todo lo que hemos calculado es similar para el emisor común. Igual vamos a hacer ejercicios, pero lo que quiero es que le analicen esta parte. ¿Claro ahí, Carlos? Sí, sí, profe. Ya vamos a interactuar con otro compañero. Déjame ver. A ver. Michael Pedraz, ¿estás ahí? Gracias, Carlos. Nada, profe. Sí, sí, profe. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás? Ya, vamos a, Ok. igual, sigamos esta parte de aquí, analizando el diseño. Ya, contigo vamos a hacer lo que dice esta presentación. Vamos a hacerlo todo. Ya, habíamos calculado con Carlos hasta aquí, hasta este punto, que nos daba 0,39 ohmios. ¿No es cierto? ¿Sí entendiste esta analogía de verlo al Darlington como un solo transistor?
O sea, no lo entendía muy bien, profe. Estaba un poco perdón. Verás, este es un transistor que habíamos visto. Base, colector y emisor. Lo que les decía, o sea, el Darlington es esta configuración que tenemos aquí. Borrarte todo esto. Es esta la configuración. Pero en la parte comercial, tú tienes al Darlington tal como un transistor. O sea, vas a tener el pin de base, colector y emisor. La diferencia es que el Darlington, la resistencia dinámica, en este caso, como tienes dos transistores, va a ser 2 por la RE que acabamos de calcular. Y de ahí vamos a seguir haciendo el análisis. Esta, como les dije, es un tipo de emisor común. ¿Sí? Entonces, contigo, por favor, ayúdame calculando la R de Darlington, que sería 2 veces la que calculamos acá. ¿Qué Es valor sería? 0,39 ohmios, ¿no, profe? Sí. Multiplícale por 2, 0.35. 0,78 ohmios. Ya. Tengan pendiente esta R. Vamos aquí. Ahora el siguiente paso es calcular esta de acá, la RE1, que le vamos a llamar así, la resistencia de emisor, la 1, la que no está puenteado con el capacitor. Esta RE1 define lo que es la ganancia. Mírala acá. Vamos a hacerlo así. Define la ganancia de voltaje. Entonces, en este caso, mira, la ganancia de voltaje es un dato dado que era 16. Tenemos el RC 150, el RL 1.5K. El R es el R de emisor 1 es la que queremos encontrar. Y el R de Darlington acabaste de calcular. Despejando tenemos de esta forma. Entonces, ayúdame calculando, por favor, la RE1. Ya, profe, déjame ver. ¿Qué Tienes la ganancia? fórmula. ¿Qué ganancia 16 era, tenía? 16 era la ganancia. Es que estaba yendo las apuntes de la compu. Ya le... Entonces, era el paralelo de 150 en paralelo con 1.5K. Lo que les decía, cuando calculen estos paralelos, el valor siempre va a ser menor al menor valor. Entonces, por ejemplo, va a salir 140, no sé. Entonces va a ser menor a 150. Si yo calculo el paralelo y me sale 2K, es que algo hice mal. Entonces, calcular. El paralelo me sale... El paralelo me sale 136,36. Ya, eso divídele para la ganancia que era 16. Me salió, en total me sale 7,74 la RE1. Exacto. Ya. La RE1 igual a 7,74 ohmios. En el simulador, nosotros podemos ponerle 7.4, 7.35. El simulador te aguanta todo. Pero en este caso ya, como estamos hablando de un diseño, aquí hay que definir, sería bueno que igual se consulten los valores estándares para que tengan ahí a la mano. Por ejemplo, aquí los valores estándares de resistencias es 7.8 y 8.2 ohmios. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Ya empezar a trabajar con valores estándares, porque como les digo, afuera, si digamos que tienen que armar este circuito afuera, no van a encontrar una resistencia de 7.74, sino resistencias de 7.8, 8.2. Entonces, revisen igual esa parte de las resistencias estándares y capacitores estándares también. En este caso vamos a escoger 7.8. De esa forma nuestra RE1, igual que van a utilizar para la simulación, va a ser de 7.8 ohmios. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos RC, tenemos el RE y vamos a seguir viendo qué más obtenemos. Ya, habíamos dicho, voy a cambiar aquí de color. Habíamos dicho aquí que tengo la I de colector, la I de emisor y por aquí hay una I de base. Habíamos hablado de un valor beta que asocia la I de colector sobre la I de base. De esta manera yo puedo determinar mi I de base.
La I de base va a ser igual a IC sobre beta. ¿Qué beta habíamos manejado? A ver aquí. Vamos con un beta de 100, creo que. El beta era de, tengo anotado 100. que es de 100. Pero cada uno de los transistores. Beta Exacto. 1 es igual a beta 2 y esto es igual a 100. Tengo anotado. Lo que les decía, o sea, aquí esta parte del beta, beta 1, beta 2, el beta total del transistor es el producto de beta 1 por beta 2, porque están en serie los dos transistores. Entonces vamos a calcular la I de base. Esta va a ser igual a la IC, déjame ver, la tenía aquí, 66. 66, 67 creo que era. Exacto, miliamperios. Y como te digo, el beta va a ser el producto de los dos betas, o sea, sería 100 por 100 o 100 al cuadrado. Calcúlale la I de base, por favor. 6,67 microamperios. I de base, 6, 6, ¿cuánto, perdón? 67 miliamperios. Micro, Perdón, micro. por 10 a la menos 6, ¿no es cierto? Sí, por 10 a la menos 6. Listo, si se dan cuenta ya estamos en este punto, por acá por la base. Aquí hay otro tema. La I, esta de aquí es muy importante. La I que pasa por esta resistencia que la vamos a llamar I2. Esta la vamos a llamar I1. Esta I2 debe ser mucho menor que la I de base. Para que el transistor se pueda polarizar correctamente y no tener igual una I demasiado, una corriente demasiado grande en el I2. Entonces, este criterio es el que se va a manejar. La I2, la que atraviesa la resistencia de base 2, va a ser mucho menor a I de base. I de base del Darlington. En este caso vamos a utilizar esto, que la I2 va a ser igual a 15 veces la I de base. Por ende, si esta es 15 veces la I de base, aquí tenemos un nodo, las corrientes entran, las corrientes salen, entonces la corriente que entra I1 va a ser igual a las corrientes que salen, I base, más la I2 que vale 15 veces IB. Entonces I1 va a ser igual a 16 veces la I de base. Lo que tenemos acá. Ayúdame calculando la I1, la I2 y la I1, por favor. Sería Ya, el I2 es 15 veces. 15 por el valor que calculaste. Me sale 0.1 miliamperio. La I2. Amperio. ¿Ya? Y la I1. Ya le veo. Igual, 0.11 por decirlo así. Sí, aproximado. Sí, 0.17, pongámosle. 0.107. Para manejar todos el mismo valor. Ya. Sí. Para manejarle con 3 decimales. Solo porque sí son valores un poquito pequeños y sí queremos que haya un poco de cambios, digamos. Listo. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahí? No, profe, ya lo entendí. Me parece un poco mejor lo del Darling. Sí. Listo. Igual cualquier duda, ahí estamos conversando. Vamos a trabajar con otro compañero. Déjame ver. Vamos ahí. Eddie Llanes. Eddie Llanes, ¿estás ahí? No está Eddie Llanes.
A ver, Catherine. Sí. ¿Qué tal, Catherine? Vamos a avanzar contigo igual esta parte. ¿Tienes alguna pregunta hasta este punto? No. Ya, chévere. Entonces, hemos calculado aquí, ya tenemos la I1, I1, tenemos la I2. Ahora esto es, vamos a definir los voltajes de emisor, colector emisor y el VCC. Este es un criterio, como lo habíamos dicho, son criterios cuando aparecen mayor o igual. En este caso, el voltaje de emisor tiene que ser mayor o igual a 1 más el voltaje de entrada. Tenemos el voltaje de entrada. Ayúdame, por favor, ¿cuál sería el valor? Voltaje de emisor mayor o igual. ¿A qué valor? Inge, no anoté el de entrada, solo puse Era ya 0. directo el de salida. Allá. Era el de entrada era dato del ejercicio, es 0,3 voltios. O 300 milivoltios, queda lo mismo. Sería 1.3. Exacto. Igual aquí la misma aclaración, o sea, no nos iríamos tan al extremo tampoco de coger 1.4 voltios, ni tampoco al otro extremo superior que sería coger 20, 30 voltios. Simplemente aquí vamos a seleccionar para que todos tengamos el mismo dato. No les digo que, o sea, podrían escoger B 2.5, pero para que todos tengamos igual, vamos a escoger un B igual a 2 voltios. ¿Sí? Voltaje de emisor, 2 voltios. Entonces tenemos nuestro voltaje de emisor. Aquí hay otro criterio. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, el voltaje, vamos a definir el voltaje colector emisor. Tenemos el voltaje de salida que era 4.8. Tenemos el voltaje de entrada que es 0,3. El voltaje colector emisor de saturación. Eso recordando un poco lo que eran las curvas. Ver así, por ponerles así. Teníamos acá saturación, teníamos corte y teníamos la región activa donde estamos trabajando. Había también algo que le definía la potencia, que era una curvita así. El voltaje colector emisor de saturación tiene que ser mínimo 2 voltios. Entonces, de entrada, este voltaje va a ser igual a 2 voltios. El voltaje de colector emisor de saturación. Entonces, en este caso ya tendríamos aquí, esto ponle 2 voltios. Voltaje de entrada 0,3. Voltaje de salida 4,8. Ayúdame, por favor, ¿qué valor saldría del voltaje colector emisor? 7.1. Inge. Muy bien, mayor o igual a 7.1 voltios. En este caso vamos a poner nosotros 7.5. Déjame anotar acá. Voltaje colector emisor 7,5. Estamos cumpliendo que sea un valor mayor o igual. Como les dije, pueden escoger 8, 8.5, 7.9, cualquiera. Pero en este momento vamos a escoger 7.5. No estamos yendo ni al un extremo ni al otro. Vamos a tener todos los mismos datos. Claro, hasta ahí. O sea, muy importante tener en cuenta estos de aquí. Ya. Mira, verás, déjame anotar aquí. Habíamos hablado, este no se ve, es lo mismo. Habíamos hablado que tenemos el voltaje de RC. Ya hemos definido el voltaje del emisor, que es hasta este punto, con respecto a tierra. Es el voltaje de emisor. Hemos calculado el voltaje colector emisor, que es lo que cae entre este pin y este pin, colector y el emisor. Si sumamos todos estos voltajes, ya vamos a tener nuestro VCC. La suma de todos los voltajes. Entonces sumamos el VCC, sumamos el voltaje colector emisor, sumamos el voltaje del emisor. Y igual en este punto también podemos darle un factor de seguridad. Aquí lo estoy explicando, que cuando hablamos del 10% tendremos que multiplicar por 1.1, 20% 1.2. Ayúdame por favor calculando el VCC con un 20%, por ejemplo.
Me sale 16.5. 6. No te puede salir 16. Habíamos dicho, ¿verdad? Que... a ver, déjame ver. 2. Mira, ¿verdad? Habíamos dicho que el VRC era de 10 voltios. El voltaje colector emisor era, acabamos de calcular, 7,5. El voltaje de emisor era 2 voltios. Entonces aquí ya tienes 19,5. Y por Sí, 1,2. sí, es que he copiado mal lo del voltaje RC. Ahí Ahí. sale 23,4. Ya, 23,4. Vamos a redondearle para... porque igual verán fuentes. El VCC, vean que es la fuente de polarización. Entonces, bueno, si tengo una fuente variable, la podría regular a 23,4. Pero por lo general manejamos valores estándares de 3, 6, 9, 12. En este caso vamos a quedarnos con 24 voltios. Que sería, por ejemplo, 2 baterías de 12 voltios. En serie tendríamos 24 voltios. ¿Sí? Entonces el VCC va a ser 24 voltios. Ya, ahora vamos a calcular las resistencias. Ya. Tenemos ya el VCC que es 24 voltios, que es la polarización. Tengo aquí mi voltaje en emisor. ¿Puedo yo venir, mira, por este lado? ¿Puedo yo venir y tener el voltaje de base? ¿Podría tenerlo o no le podría tener? Sí, Ya, mira, aquí el voltaje de base va a ser el voltaje de emisor, más la juntura que tengo aquí, base emisor, más esta otra juntura, lo que tenemos, lo que está aquí. Entonces el voltaje de emisor es 2, el voltaje base emisor habíamos dicho que era 0,7, más 0,7, tendríamos 3,4 voltios. Sí. Acá, voltaje base, 3,4 voltios. Listo. Si yo tengo aquí el voltaje de base, que es de aquí, con respecto a tierra, este es mi voltaje de base, y tengo igual mi corriente 2, corriente 1. Puedo determinar ya la R de base 2, la RB2. Entonces, la RB2 va a ser 3,4 dividido para 0,1 miliamperios. da 34 kiloohmios. 24 kiloohmios. Mira, igual tú, a ver, RB1. Ya. Si yo tengo mi VCC que es... Tengo mi VCC que es 24 voltios. Bueno, ya le calculamos esta resistencia. Tengo mi voltaje de base que está aquí. Yo puedo tener el voltaje RB1, que va a ser igual al VCC, menos el voltaje de base. Ayúdame calculando ese, sería 24 menos 3,4. 20.6 voltios. Exacto, ya. Entonces, yo tengo aquí 20,6. Y la I1 que habíamos calculado anteriormente era, habíamos dicho que le íbamos a dejar con 3 decimales, 0,117 miliamperios. Ya, calculemos la RB1. Es 0.107 Inge. Sí, 0, perdón, está medio. Ahí me sale 192.52 kiloohmios Inge. 192 kiloohmios, dejémoslo. 192. Ah. Listo. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí? No, Inge. ¿Sí, Brando?
Profe, disculpe, no sé si de pronto podría calcular de nuevo el RB2 y el RB1, porfa. Me perdí un poco. Claro, tranquilo. A ver. Ya, contigo mismo, Brandon. Vamos a hacerle aquí. ¿Sí me sigues, Brandon? ¿Me escuchas? Sí, profe. Ya, mira. Habíamos ya definido el voltaje de emisor, que es en este punto de 2 voltios. Con este criterio de acá, ¿no es cierto? Nos había salido 1.3, pero dijimos como es mayor o igual, vamos a escoger 2 voltios. Ujú. Y aquí en esta juntura, habíamos dicho que es como tener un pequeño diodo que tenía un valor de 0,7. Entonces, si yo me paso de aquí, acá, a este punto, el punto aquí en rojo tendría 2,7, ¿no es cierto? Pero yo quiero el voltaje en base acá. Entonces, acá tengo otra juntura, otro 0,7 más. Entonces, ahí mi voltaje de base es lo que es igual al voltaje de emisor más, por ponerlo así, voltaje de base emisor 1 más voltaje base emisor 2. Que estos dos valores es 0,7, este es 0,7. Entonces, aquí yo ya tengo mi voltaje de base, que es 3,4 voltios. ¿Hasta ahí sí está claro? Sí, hasta ahí sí. Ok. Déjame borrar todo esto. Si yo tengo voltaje, que el voltaje de base es aquí donde está, donde te marco con azul, ¿no es cierto? Y tenía también la corriente. La corriente esta le llamamos la I2, que calculamos anteriormente. Tengo voltaje, tengo corriente. Ya puedo calcular la RB2, la I de Ohm. ¿Sí? Ya. Listo. Tenemos también esto de acá, mira. Ya tenemos el VCC. Todo esto, este voltaje que es 24 voltios. Conozco mi voltaje de base, que es esta parte de aquí. Si resto el 24 menos el voltaje de base, voy a tener el voltaje sobre RB1. ¿Sí está claro ahí? Sí, 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 ahí sí, profe. Ya. Y si tengo el voltaje R1 y tengo la corriente 1, vuelvo a la ley de Ohm. Entonces calculo la RB1. Sí, profe, sí me quedó claro. Muchas gracias. Listo, tranquilo. A ti ya saben, cualquier duda que tengan, lo importante es que quede claro. Listo. A ver, vamos por favor con Profe, el una René. pregunta. Sí, Este valor de voltaje de R1 y de R2, esos no se pueden aproximar, ¿cierto? Son los valores que salen. es que ya hemos hecho varias aproximaciones para llegar al BCC. Entonces, no porque, a ver, déjame. O sea, imagínate aquí, déjame rayarte con azul. Aquí habíamos definido un voltaje de emisor. Entonces, si yo llego acá, paso por estos dos, por decirlo así, como les dije, análogamente por estos dos diodos. Entonces, este valor no va a poder variar de ahí, porque este era 0,7 y esto sigue siendo 0,7. Entonces, aquí tendría 3,4. Y si yo ya tengo aquí y he definido ya todo esto, el BCC, entonces ya no podría estar jugando con los valores. Lo que sí pasa es que, bueno, tal vez queda la duda porque con las resistencias, con los valores, yo voy a poderlos mover. Y eso en cierta modo, y en la simulación se va a ver que, qué sé yo, aquí el 3,4 va a ser 3,5, 3,47. Ya lo vamos a ver en la simulación. O sea, sí influye un poco, pero toca mantener un poco, en la medida de lo posible, ya los valores estándares que estamos, no estándares, los valores definidos que estamos haciendo en el diseño. O sea, pero claro, el hecho de ya tú aproximar una resistencia de 192,540K a 192K, ya estás jugando un poco con los valores, con todos los valores. Pero son mínimos los cambios. ¿Sí? No sé si fue por ahí la pregunta, Juan Carlos. Juan. Sí, profe. Gracias. Sí. Igual en la simulación lo van a ver. Ahí pueden igual incluso cambiar un poco los valores y ver qué pasa. A ver, vamos por favor con... Ayúdame, Brian,
Brian Wachi, ¿estás ahí? Sí, ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí está claro? no, Inge, sí está claro. Ya, listo. Entonces, sigamos. Tenemos esto, esto. Ya tenemos el BCC. Nos falta el RE2. ¿Cómo lo vamos a calcular? Habíamos dicho aquí. Tenemos el voltaje de emisor, es todo esto, desde aquí, desde este punto del emisor a tierra, ¿no es cierto? Está claro eso. Tengo yo la corriente de emisor. Volvemos a la ley de Ohm. Si tengo voltaje, tengo corriente, yo puedo sacar una resistencia de emisor total, que va a ser igual al voltaje de emisor sobre la corriente de emisor. ¿Qué quiere decir total? En este caso, como tú ves ahí, la R1 y la R2 están en serie. Entonces sería la suma de las dos. De otra forma, claro, el R total podemos decirle el R1 más R2. Va a ser igual a esto. Y expresado así, haciendo un pequeño despeje. Entonces, el voltaje de emisor lo tienes, 2 voltios. El voltaje, la corriente de emisor habíamos calculado, habíamos dicho que era igual a IC. Que es 66,67 miliamperios. Y la R1 habíamos definido como 7.8. Ayúdame, por favor, calculando la R2. Eh, 22,20 ohms. Igual aquí nos podríamos ir por 22 ohmios o por 27 ohmios, por ejemplo. O por 27 ohmios. Vamos a definir como R2 igual a 22 ohmios. Como les dije ahí, es bueno que se bajen la tablita de valores estándares para tenerle a la mano cuando hagan los ejercicios de diseño. Vamos a escoger 22 ohmios. Listo, ya tenemos esto. Hasta este punto hemos definido ya todos lo que son los componentes resistivos, todas las resistencias. Ya tenemos todo esto. El elevador dado, tenemos el BCC. Lo que nos falta es los capacitores. Les había dicho, bueno, cuando necesitamos AC, les dije, hagan de cuenta que no están, que es un circuito abierto, pero ya ahora sí es muy importante analizar lo que son los capacitores. ¿Cuál es la función del capacitor? El capacitor en sí tiene que ser de una impedancia tan pequeña que prácticamente sea un cortocircuito. Ustedes tal vez habían visto esta expresión, la reactancia capacitiva, que está definida aquí. A esto nosotros le vamos a llamar impedancias. Como hemos manejado como impedancia de entrada, impedancia de salida, vamos a llamarle impedancia del capacitor de base, impedancia del capacitor de colector, impedancia del capacitor de emisor. A la final, las impedancias están asociadas a ohmios. O sea, eso no quiero que se confundan ahí los términos. En este caso, la reactancia capacitiva la llamaremos impedancia del capacitor y las unidades son ohmios. Aquí estaba dada la impedancia capacitiva, 1 sobre 2 pi f. Aquí es donde les digo que actúa la frecuencia que nos dio el enunciado. Y por el valor del capacitor. Empezamos con el capacitor. A ver, contigo, ¿con quién estaba? Perdón. Yo, Brian Wechi. Brian, contigo acabamos esta presentación, ¿sí? Ya, como les decía, o sea, lo que debemos asegurar es que el capacitor, la impedancia del capacitor sea tan pequeña que se considere como un cortocircuito. A eso va el diseño. Entonces, el capacitor en colector, ¿qué es lo que tiene? El capacitor en colector tiene que ser un cortocircuito a la RL. Entonces, para que la RL le vea como un cortocircuito a la impedancia del capacitor de colector, este tiene que ser un valor mucho menor que RL.
habíamos dicho, o sea, como les dije, es un criterio, tratemos de manejarlo a 10. O sea, no es que necesariamente sea 10 el valor. Podría ser 20, 30, pero para que todos tengamos algo en común y poder calificar una prueba con todos los criterios y no calificar 30 pruebas diferentes, entonces manejemos así. Claro que si alguien lo pone 15, o sea, sigue cumpliendo esta condición, pero manejemos 10, como mucho mayor o como mucho menor. Entonces, en este caso, mira, calcúlame la impedancia del capacitor del colector. El RL era 1.5. ¿A cuánto sería el valor? 150. Exacto. A ver, ¿cuánto tenemos? Sí, tenemos todavía. Ya. Entonces, mira, aquí simplemente se reemplaza. Tienes el 2, tienes el pi, tienes la frecuencia. Déjame ver cuánto era la frecuencia, no me acuerdo. No sé si la tienes por ahí del enunciado. 1.2 kilohercios. Exacto, dale. Entonces, calcúlale por favor el capacitor de colector. Bueno, aquí ya vieron que simplemente hay que calcular, o sea, no está tan complejo. Quiero acabar, no quiero que quede inconclusa esta parte y voy a, si puedes, síguele avanzando, ¿ya? Y me avisas al final. O lo pones en el chat. Déjame ver, quiero acabar esta parte. Entonces, el XC era con relación al RL. El capacitor de base tiene que ser mucho menor a lo que ve el capacitor de aquí para allá. Habíamos dicho que lo que ve aquí para allá era la impedancia de entrada. En este caso, la impedancia de entrada es RB1 en paralelo con RB2, en paralelo con beta más 1. Aquí muy pendientes, por favor, el beta es igual a, en este caso es beta 1 por beta 1, sería 100 al cuadrado. ¿Sí? La RD habíamos calculado, la R1 también la tenemos y podemos calcular. Como les digo, ya les voy a subir estas diapositivas. El deber para la próxima clase sería realizar la simulación. Creo que esta parte, ¿alguien tiene alguna duda para... A ver, falta el del emisor. Déjenme. Igual aquí están las fórmulas, pero veamos el de emisor. Como les dije, lo más importante es comprender, en este caso el emisor, aquí puede haber dos condiciones. Una, que sea mucho menor, a ver, ¿dónde está? Aquí, ya voy a corregir esto. Que sea mucho menor al RE2, aquí es RE2. A lo que tiene aquí en paralelo, por decirlo así. O al R1 con el RD. Calculamos estos dos valores, aquí, como les digo, es RD2. Y escogemos el menor de los dos. Entonces, una vez que tenemos el menor, por ejemplo, que salga el menor de este, aquí sale 8 y acá estoy poniendo valores. El RD2 sí teníamos, 22. Sí tenemos. El R1 era 7.8 más 0.7, 8.2. Ya, entre 22 y 8.2, 8.2 es el menor. Entonces a este 8.2 le divido para 10, sería 0.82. Coloco este valor aquí, tengo mi frecuencia y puedo calcular ya mi capacitor de colector. Igual aquí ver valores estándares, por ejemplo aquí creo que sería 180 microfaradios. O vamos viendo ahí el valor. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a eso. Esto era lo que quería abordar la clase de hoy. La próxima clase empezaremos emisor común, base común y colector común, diseños. Empezaremos con emisor porque les voy a hacer la analogía a este circuito. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿O todo confuso? Igual, como les he dicho, por favor, cualquier duda que tengan, me comunican por el Teams y estamos conversando, ¿sí? La siguiente clase abordaremos emisor común, base común, colector común,
directo entraremos a emisor, porque es prácticamente lo que acabamos de hacer. Hoy mismo les voy a subir las diapositivas para que las tengan y estamos en contacto. Por favor, eso sí les digo, o sea, el deber que queda, bueno, para que quede algo, es que lo simulen esta parte. Y ahí incluso con la simulación vamos a poder ver la clase anterior qué pasa si movemos un poco la resistencia R1 o cosas por el estilo. ¿Ya? ¿Sí? Si no tienen Listo, ninguna profe. pregunta, quedamos hasta ahí. Les agradezco O por sea, el día de hoy. la Sí. simulación queda como un deber moral, profe. Ya, como deber moral. Ya no suban nada. Gracias. Pero moralmente voy a preguntar aleatoriamente a alguien y moralmente se sacará un 0. O moralmente se sacará un 10 la clase que viene. Así que Ah, profe. moralmente, déjenme